Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que redarguyes, eres quien habla a nuestro corazón, Señor amado. Y hoy nos presentamos delante de ti, Señor, dispuestos para que nos llenes, dispuestos para que tu palabra sea implantada en cada uno de nosotros, Señor. Agradecemos por el privilegio de estar aquí hoy, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Amén, ¿verdad? Todos estamos bendecidos, estamos sanos. Mírale, hermano, que tienes a tu lado. Míralo, míralo. ¿Qué ves en él? ¿Ves una persona hermosa? ¿O lo ves como feíto? ¿Tú qué dices dentro de ti? Ay, qué pesar esos ojotes que tiene, esas orejotas. ¿No, verdad que no? Porque cuando estamos viendo a nuestro hermano, estamos viendo a Cristo a través de él, ¿verdad? Y ese es el amor tan lindo, el amor que el Señor pone en cada uno de nosotros, amados. La prédica de hoy se llama 3 llaves para heredar, para heredar. Todos nosotros sabemos que somos herederos del reino, ¿verdad? ¿O cuántos no sabían que son herederos? Todos somos herederos, ¿verdad? Herederos del reino. Y antes de iniciar, amados, yo quiero contarles que hace 2 semanas, más o menos, el Señor me regaló una visión, algo muy corto, pero esa visión yo la tomé y yo dije, esta visión es para la iglesia, esto es para el pueblo, Dios quiere esto para sus hijos, para su pueblo. Entonces yo estaba, amados, había terminado de orar, de hacer mi devocional en la madrugada y me acosté. Y yo tuve una visión, amados, donde yo iba en un carro, no sé si era un carro, un bus, cualquier cosa, yo iba en un vehículo y en la carretera yo vi un letrero de esos que son verdes. Ustedes han visto cuando uno llega a Pereira o a cualquier parte, bienvenido a Cali, bienvenido a Pereira, que son unos letreros verdes, ¿sí? ¿Sí lo saben? Entonces el Señor así me mostró un versículo. Y vamos a leer todos, por favor, este versículo. ¿Qué dice acá? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces yo pasé, yo vi ese letrero, amados, y de una yo me desperté. Y yo me quedé un ratico ahí en la cama porque tenía un sueño, ya había orado, yo dije, no, este sueño tan horrible, no, mañana me acuerdo del versículo. Y algo me decía, levántese y escríbalo, porque el Señor quiere dárselo a su pueblo. Yo de una me levanté, amado, lo escribí, y a partir de este versículo es que el Señor quiere enseñarnos algo poderoso hoy. ¿Cuánto lo creen? Entonces dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, ¿qué? Yo quisiera que ese versículo nos lo aprendiéramos todos hoy, ¿cierto? Qué rico que cada que nosotros venimos a la iglesia nos aprendamos el versículo central de la prédica, para que nos vayamos con como con esa perla en el corazón, amén. Tú sabes que si nosotros somos herederos, entonces el Señor nos da todo, ¿cierto? Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Allí está diciendo pídeme, el Señor no está diciendo pídeme algunas cosas, pídeme unas poquiticas, sé dosificado en lo que pides. No, el Señor está diciendo pídeme. Entonces, amado, yo quiero hacerte una pregunta. Tú sabes que de todo lo que nosotros le pedimos al Señor, hay algo que el Señor no nos va a dar. Hay una cosa que el Señor nunca nos va a dar. ¿Qué crees tú que es? Hay algo que el Señor nunca nos va a dar. Dice la palabra del Señor. Que no te he dado espíritu de cobardía. O sea que el Señor nunca nos va a dar un espíritu de cobardía. O sea, amados, que cuando somos cobardes para pedir, cuando nos da miedo pedir, cuando nos da miedo levantarnos a pedirle al Señor,
No es que estemos sintiendo miedo, no, que es que es un temor reverente, no, es el diablo que te está poniendo ese temor para que tú no pidas, para que tú no heredes, para que el Señor no te dé lo que es tuyo por derecho. Entonces, amados, el Señor nunca nos va a dar un espíritu de cobardía. Ese espíritu de cobardía es un espíritu de las tinieblas. Entonces, cuando tú tengas miedo de pedirle al Señor, tú vas a echar fuera ese demonio de tu vida. Le vas a decir: espíritu contrario, espíritu de temor, te largas de mi vida, porque los espíritus son ilegales en nuestro cuerpo, amados. Son ilegales en nuestra vida. Ellos no tienen autoridad, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Los espíritus no tienen autoridad en nuestras vidas. ¿Sabes por qué ellos obran en nuestra vida, en la vida de un cristiano? Porque nosotros le damos el derecho legal de que obre. Porque nosotros no estamos pidiendo conforme a la palabra del Señor. Porque nosotros no le estamos creyendo al Señor. Entonces es ahí cuando viene el diablo, y como nosotros somos carnales, entonces a veces le creemos más al diablo que al Señor. Entonces cuando viene el temor, ay no, a mí me da miedo, yo voy a llamar al pastor. ¿Por qué? Porque es un temor que el diablo está poniendo allí, pero hoy vamos a ser libres de eso, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? ¿Qué es una herencia? Vamos a ver. Una herencia, dice aquí, yo lo busqué en el diccionario, dice: es una propiedad de la que se recibe derecho legal tras la muerte del dueño. Yo quiero decirte algo, amado. Cuando el Señor Jesucristo derramó toda su sangre en la cruz, inmediatamente, ¿qué pasó con cada uno de nosotros? Recibimos esa herencia, porque Él murió por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Entonces, al Él hacer eso por nosotros, nos dio ese derecho legal de heredar. Y para nosotros heredar, nosotros tenemos que aceptar esa legalidad, amados. ¿Cuántos lo creen? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Hay una pregunta aquí. Dice: ¿cuál es el factor determinante que baja la oración? Tu estado de ánimo. Ese es el factor determinante, amado, para que tú no heredes. Ese es el factor determinante, amado, para que tú no le digas al Señor qué quieres. Es el factor determinante que hace que tu oración sea bajita, que tu oración no pase del techo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, como estamos en este cuerpo, en este estuche, entonces buscamos a Dios según como esté nuestro ánimo. Estamos bendecidos, estamos en abundancia, la nevera está llena, todo está bien. Entonces, ay Señor, te alabo, te bendigo. Ay, qué hermoso eres. Pero entonces cuando las cosas están pasando como más oscuritas, nosotros decimos: ay no, qué pereza. No, yo no busco más del Señor, yo no voy a la iglesia, qué pereza. Yo no voy a llamar a ese pastor. Yo no voy a hacer nada, no, qué pereza. Y tú sabes una cosa, amado, es allí, en esa dificultad, donde tenemos que empezar a buscar de Dios. Porque es un contrato que hicimos, es un derecho legal, es como un matrimonio. Lo aceptas en las buenas, en las malas, en las dificultades, en la abundancia, en la escasez. Nosotros decimos que sí. Pero si en el matrimonio entonces hay dificultades, ay no, yo me la estoy llevando muy mal con esta vieja, como que la voy a dejar, no entiendo a este señor, como que lo voy a dejar, no nos entendemos, nos vamos a separar. O sea que cuando hicimos el contrato no lo estábamos haciendo en serio, porque dice que es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. O sea que cuando hay salud, cuando hay abundancia, cuando hay cosas buenas, estoy bien con mi esposo, estoy bien con mi esposa y todo es miel sobre hojuelas. Pero cuando vienen las dificultades, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, cuando vienen tantas cosas, entonces tú ¿qué dices? No, vea, váyase, divorciémonos, cada cual y listo, se acabó. No, no es así. Lo mismo pasa con Dios, amados.
En el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros le estamos dando legalidad a Él para que haga todo lo que tiene que hacer en nuestras vidas, porque Él conoce más allá de lo que nosotros podemos conocer. Porque Él nos conoce, amados. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces Él sabe qué es bueno para nosotros. Él sabe lo que no nos conviene. Y así nosotros le pidamos y le insistamos. Él sabe, no, eso no te conviene, no te conviene. Entonces no nos lo da, ¿verdad? Entonces con Dios, amados, hay que ser siempre el mismo. El testimonio aquí en la iglesia tiene que ser igual al testimonio mío en la casa, en el trabajo, en la familia. ¿Cómo eres tú con tu pareja? ¿Cómo son solitos? ¿Cómo eres tú con tu familia, con tus hijos? ¿Cómo son ustedes, padres, hombres? ¿Cómo son ustedes en su casa? ¿Son amorosos? Así como son aquí con Dios, que le cantan, levantan la mano, adoran, abren la Biblia, oran. Así son ustedes en la casa con sus hijos, sus esposas. Entonces miren, amados, que la vida con Dios es una vida muy integral, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a mirar la primera llave. Bueno, vamos a leer acá, dice, ¿por qué se nos exhorta a ser persistentes en la oración? Antes de iniciar. Dice, porque Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso está en 2 de Pedro 3:9, amados. O sea que nosotros tenemos que persistir en la oración. ¿Por qué? Porque la oración que nosotros le hacemos a Dios, si nosotros la hacemos declarando la palabra de Dios, esas son promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y Dios no retarda sus promesas. Esas promesas, cuando tú las reclamas, cuando tú tomas mano de ellas, amado, entonces esas promesas vienen a ser bendición en tu vida. Por eso tienes que orar constantemente. Nunca vayas a pensar que va a haber un sermón de un pastor sin que te diga que no ores. Todos los días tenemos que orar. Y todos los días lo vamos a decir en los sermones, en las prédicas, en las enseñanzas, amados, porque la oración es el pilar que sostiene al cristiano, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Entonces vamos con la primera llave. La primera llave se llama, dígalo allí usted. ¿Cómo se llama la primera llave? ¿A ti qué te genera confianza con una persona? ¿Tú cómo empiezas a confiar en esa persona? Cuando empiezas a conocerlos, ¿verdad? Pero si nosotros no conocemos una persona, si nosotros no empezamos a dialogar con esa persona, entonces nosotros no lo vamos a conocer. Y si nosotros no conocemos a esa persona, ay, me asustó. Si nosotros no conocemos a esa persona, entonces ¿qué confianza vamos a tener en él? ¿Verdad? Entonces, amados, para nosotros heredar todas las cosas hermosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, nosotros primero tenemos que tener confianza en el Padre Celestial, confianza de que Dios está contigo, confianza de que Dios camina contigo, confianza de que el Espíritu Santo está contigo, confianza. Con la confianza es una constante con el Señor, amados. Es una relación constante con el Rey. ¿Por qué nosotros le tenemos tanta confianza a nuestra pareja? Porque diariamente estamos caminando con Él. Porque diariamente estamos viviendo con Él. Entonces se genera una confianza. Los jóvenes, ¿por qué tienen un amigo de confianza? Es que es mi mejor amigo, es que es mi mejor amiga. Porque hay un diálogo, porque hay un conocimiento. ¿Verdad? ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios. Vamos a leer, por favor, sin perder el Salmo 2:8. Vamos a leer un momento Santiago 2:23. Santiago 2:23. Dice:
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿cómo fue llamado Abraham? ¿Cómo fue llamado Abraham? ¿Cómo fue llamado Abraham? ¿Usted quiere ser llamado amigo de Dios? ¿Usted quiere ser llamado amigo de Dios? Entonces confíe, amado. Confíe en el Señor. Porque es que muchas veces confiamos más en lo que nos dice el vecino, el tarot, otras cosas, que en lo que nos dice la propia palabra. Entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor. Amén. Vamos con la siguiente diapositiva. La segunda llave, amados, se llama autoridad. Diga conmigo, autoridad. Diga conmigo, autoridad. ¿Cómo se llama la segunda llave? Miren, amados, nosotros como cristianos tenemos que aprender a posicionarnos para tomar la autoridad que el Señor quiere delegarnos a cada uno de nosotros. Pero es que el problema de los cristianos es que dejamos a un lado la autoridad y se la delegamos al diablo y se la dejamos a otras personas, se la dejamos al amigo, al vecino, y nosotros nos quitamos de la posición de hijos de Dios y le damos esa posición yo no sé a qué, amados. Pero cuando nosotros de verdad nos posicionamos en autoridad, una autoridad delegada por el Rey de Gloria, entonces nosotros podemos empezar a declarar que somos más que vencedores, porque la palabra del Señor dice: todo lo puedo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice la autoridad, del latín auctoritas, del verbo augure, que significa aumentar. Yo quiero decirte algo, amados, cuando tú tienes autoridad, ¿qué pasa? Se aumenta tu prestigio. ¿Sabes por qué, amado? Mira, dice, la palabra, la autoridad me habla de prestigio o crédito. Es una conexión entre palabra, valores y acciones. O sea, amados, que yo para tener autoridad tengo que declararlo, pero tengo que decirlo con valor en mi corazón, con valores en mi corazón, y tengo que accionar esa autoridad, amados. ¿Por qué hablo de prestigio? Porque cuando tú tienes autoridad, a ti te dicen: ay, tú sí has escuchado de tal predicador. Sí. Uy, ese predicador tiene una autoridad, tiene una unción. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene confianza en Dios, que se posiciona para heredar, que le cree al Señor. Entonces habla lo que está en la palabra, lo declara, lo confiesa, lo cree. Entonces todo lo que viene detrás de él es prestigio, es autoridad, es gobierno. ¿Por qué? Porque es una persona que le ha creído al Señor. ¿Cuántos aquí le creen al Señor? O sea que tenemos autoridad, ¿verdad? ¿Cuántos tienen autoridad? ¿Cuántos tienen autoridad? Miren, amados, ponme la otra diapositiva, yo miro. No, devuélvela. Gracias. Miren, amados, para nosotros tener autoridad, lo principal que tenemos que empezar a hacer, amados, es que tenemos que tener como un cambio de mentalidad. ¿Sí? ¿Por qué un cambio de mentalidad? Porque es que cuando tú tienes autoridad, amado, cuando tú tienes autoridad espiritual, tú le estás declarando la guerra al diablo. ¿Sabes por qué? Porque no te estás dejando del diablo. Si el Señor nos ha puesto como mayordomos, como administradores en un lugar, si el Señor nos ha puesto como padres, si el Señor nos ha puesto en un núcleo social específico, es porque el Señor quiere que nosotros allí tengamos la autoridad, porque algo nos está pidiendo el Señor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, amados, cuando yo me paro en autoridad, cuando yo declaro que el Señor es grande, que el Señor es poderoso, yo puedo pararme y decirle: mira, diablo mentiroso, te vas en el nombre de Jesús. Tú no puedes en mi vida. ¿Sabes por qué, amado?
porque la autoridad nos la delegó el Padre cuando el Hijo derramó toda la sangre en la cruz del Calvario. Entonces el Señor nos da autoridad. Por ejemplo, amados, ¿a cuánto les ha dado el Señor autoridad? ¿A cuánto les ha dado el Señor autoridad? Mira, amados, si el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, entonces nosotros tenemos toda la autoridad legal para pararnos en la brecha, para pararnos y declarar que somos más que vencedores. Tenemos toda la autoridad para declarar que nuestros hijos son libres en el nombre de Jesús. Mira, muchas veces nosotros no tenemos la autoridad por ese temor, por el temor a declarar. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Tú por qué crees que la palabra dice, pídeme, levántate, clama a mí? El Señor está pidiendo que tú hagas algo, amado. El Señor ya nos dio la bendición en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que disponernos para hacerlo. Nosotros tenemos que declararlo. Nosotros tenemos que recordarle la palabra al diablo, porque a él a veces se le olvida que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos posicionamos en autoridad a declarar que nuestros hijos le pertenecen al Rey, el diablo tiene que irse, amado, porque tú lo estás declarando, porque tú lo estás confesando. Ay, pero es que ¿yo qué voy a hacer? No, pero es que mi hijo es caso cerrado, es un drogadicto, es mujeriego, mejor dicho, no le gusta trabajar, es un vago, tal cosa. No, eso es un caso cerrado. Yo le pido y le pido al Señor y nada pasa. Pero amados, ¿cómo le estamos pidiendo al Señor? Si el Señor nos dio las armas, si el Señor nos dio la autoridad, si el Señor nos dio la libertad para hacerlo, entonces ¿por qué no hacerlo con libertad y con autoridad? ¿Por qué no tomamos las armas espirituales en Dios? Nos posicionamos en autoridad y empezamos a guerrear por nuestros hijos, empezamos a guerrear por nuestra vida, empezamos a guerrear por nuestro hogar y empezamos a declararle la guerra al diablo, porque lo que quiere es que nosotros estemos pasivos. Ay, Señor, si tú quieres, sana a mi hijo. Si tú quieres que él salga de las drogas. No, amados, el Señor sí quiere, Él ya nos dio la libertad. Los que no entendemos somos nosotros. Vamos a tomar esas armas. Vamos a posicionarnos en autoridad. Vamos a declarar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a declarar que tenemos todas las armas para posicionarnos. Mira, amados, nosotros tenemos que aprender a hacer guerra espiritual. Nosotros tenemos que aprender a movernos en guerra. A mí me gusta mucho todo el mover profético. Y algo que me impactó en esta enseñanza, amados, es que nosotros tenemos armas de guerra. La primera arma de guerra es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero, amados, nosotros tenemos que aprender a ser proféticos. Si tú tienes un pandero en tu casa, coge ese pandero. No es que vayas a idolatrar el pandero, no me vayan a malinterpretar. Pero coge ese pandero y empieza a hacerlo sonar, empieza a guerrear por tus hijos. ¿Cómo a los satanistas si no les da pena? Pues a nosotros con más razón no nos puede dar pena, porque estamos declarando la autoridad y el gobierno de Cristo en nuestros hijos. Estamos declarando la autoridad y el gobierno de Cristo en nuestro empleo. Estamos declarando la autoridad y el gobierno de Cristo en nuestro hogar, amados. Y todo lo que nosotros hagamos para levantarnos y empoderarnos a la palabra del Señor, eso es válido, amado, porque lo estamos creyendo. Coge un pandero y empieza a alabar al Rey.
Hazte una espada y ponla por allá y declara que la espada del Señor es el fuego en tu corazón, y que cada que tú ves esa espada, entonces ese fuego te invade, y que todo lo que tú digas en ese momento va a ser cortado con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es el poder, que es el fuego. Amados, nosotros tenemos que empezar a posicionarnos en lo profético, en lo espiritual, más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que queremos, más allá de lo que somos. ¿Por qué? Porque el Señor te lo está pidiendo, amado. No nos quedemos allí con las mismas oraciones de hace 20 años. Avancemos, avancemos, avancemos. Las redes sociales avanzan, la tecnología avanza, todo avanza, y nosotros nos quedamos con la misma oración de hace 20 años. Señor, dame. Señor, si tú quieres. No, el Señor sí quiere, amados. El Señor sí quiere bendecirnos. De hecho, ya nos bendijo hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero, amado, nosotros nos hemos dejado robar esa bendición. Entonces vamos a posicionarnos y vamos a decirle al diablo: diablo mentiroso, hasta aquí llegaste, hasta aquí te llegó tu fuego, porque de ahora en adelante yo me paro a guerrear por mis hijos, yo me paro a guerrear por mi esposo, yo me paro a guerrear por mi empleo. Tú sabes una cosa, iglesia, lo que el diablo quiere es tenerte allí dormido, apapachao, en esas oraciones por allá suaves. Empieza a hacer guerra, empieza a declarar palabra, que el diablo se dé cuenta quién eres tú, que tú seas conocido en el infierno, que seas conocido en la tierra y que seas conocido en el cielo, porque tus oraciones trascienden, porque tus oraciones van más allá, porque tú eres una persona de guerra, porque eres una persona que se posiciona para tomar autoridad, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Vean, amados, vamos a ir a Isaías 49. ¿Me pasas la próxima? Miren, amados, antes de leer la palabra, dice aquí: el principio básico de este mundo es la rebeldía, y el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. Dios nos delegó autoridad a nosotros directamente por su palabra, y a su vez nosotros al mundo por la palabra de Dios. El principio básico de este mundo es la rebeldía. ¿Y cuál es el principio básico de los hijos de Dios? ¿Cuál es el principio básico de nosotros, amados? ¿Cuántos son obedientes a la palabra? Yo quiero ver las Biblias alzadas, o si tienen en el celular, yo quiero ver sus Biblias alzadas. Todas las personas que trajeron palabra. Estamos diciendo que somos obedientes, ¿verdad? El principio básico de todo cristiano es la obediencia. Levante su Biblia, o si la tiene en el celular, yo quiero ver. Gloria a Dios. Y entonces los que no trajeron Biblias porque no son obedientes o no saben leer. Si hay una persona que no sepa leer, puede hablar conmigo, yo con mucho gusto le enseño, con mucho amor. Pero, amados, si el principio básico de un cristiano es la obediencia, entonces estamos obedeciéndole al Señor en todas las áreas. En todas las áreas. Es tan difícil, amados. Tú tienes que tener autoridad. Vamos con la próxima. Déjala ahí. Tú tienes que tener autoridad en tu familia. Tú tienes que tener autoridad en tu trabajo. Tú tienes que tener autoridad en tu vida espiritual. Tú tienes que tener autoridad en la sociedad. Miren, amados, que son 4 áreas en las que tenemos que tener autoridad. ¿Y será que nosotros la autoridad solo la vemos en la iglesia? ¿O dónde vemos nosotros la autoridad? Ustedes, padres, varones, sacerdotes de la casa, autoridad en sus hogares, autoridad.
No les dé pena ejercer la autoridad con sus hijos. No les dé pena invitarlos a leer, a hacer el devocional. Hombres que están casados, que tienen su esposa, que aún no tienen hijos, no les dé pena empezar a hacer ese devocional con su esposa. Así estén muy cansados, no les dé pena. Madres que están aquí, no les dé pena tomar la autoridad. Que es que mi hija tiene 17 años y tiene un genio volado. No le puede hablar porque, mejor dicho. Mira, iglesia, déjame decirte una cosa. Una de las cosas que más afectan en la vida cristiana son nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más difícil que hacer que un hijo venga a los pies de Cristo por su propia cuenta. Que diga: mamá, papá, hoy es domingo, vamos para la iglesia, qué rico. Nosotros como padres siempre tenemos que jalarlos, siempre tenemos que arrastrarlos, siempre tenemos que empujarlos. Pero ¿sabes por qué? Porque es que el diablo mismo se ha encargado de eso. De que nosotros por medio de nuestro pensamiento digamos: no, o sea, como tiene 17 o 20 años no le puede hablar. Pues déjame decirte una cosa. El Señor te permitió tener ese bebé en tu vientre para que tú administraras ese bebé, y me perdona la palabra. Si es tu bebé, si lo pariste con dolores de parto, si te costó tanto tener ese bebé, ¿por qué ahora que tiene 20 o 30 o 40 años, él nunca va a ser un viejo para una madre? Y tú siempre vas a tener la responsabilidad de tener ese hijo y declararlo para el Rey de Reyes, por más viejo que esté, amado. Así tenga 20 o 30, 40 años y tenga un genio volado, tú eres el papá. Y tú tienes que ir a tocarle la puerta y a decirle: mira, hijo, hoy es domingo, nos vamos para la iglesia. Mamá, deja de molestar. Mamá, no me molestes. Entonces, amados, nosotros tenemos que posicionarnos en autoridad. La autoridad empieza por casa. No nos dejemos montar nuestros hijos encima, amados. Tengamos esa autoridad, ejercemos autoridad. No es que vamos a ir a cascarlos, ni a pegarles, ni a maltratarlos, no. Pero con amor, amados. Con amor se pueden hacer muchas cosas. Con amor tú puedes lograr muchas cosas. El diablo quiere arrebatar a nuestros hijos de nuestras manos, pero no se lo vamos a dejar. Hermanos, tenemos que empoderarnos de la palabra, tenemos que posicionarnos, tenemos que hacerle la guerra al diablo y declarar que él no puede con nuestros hijos, porque a nosotros nos dolieron, fueron nacidos de nuestras entrañas. Entonces, amados, no le dejemos las cosas tan fáciles al diablo. Vuelvo y lo digo y siempre lo diré: no le hagas la guerra tan fácil al diablo. Hazle la guerra, hazle las cosas imposibles. Declara palabra, posiciónate. ¿Cuál es la tercera llave? Es el gobierno por medio de la palabra de Dios. Y aquí hay una pregunta que yo puse: corazón, un cerebro. Y la pregunta dice: ¿ustedes qué piensan? ¿Quién o cuál es la verdadera iglesia de Dios? ¿Qué me dicen? Nosotros. O sea que los católicos no. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? Porque hay que decirlo generalmente. El ser humano. Miren, amados, la verdadera iglesia de Dios son aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero, ellos son la iglesia de Dios. Nosotros no podemos decir nosotros o aquellos o cuáles. Todos los que han aceptado a Cristo en su corazón como su único y verdadero Salvador, esos son la iglesia verdadera del Señor, amados. Y yo quiero decirte algo, amado. Si vas a aplaudir, apláudele al Rey, al Rey, al Rey. Él es grande y poderoso. Mira, yo quiero decirte algo, amado. Dice: y conoceréis la verdad. Vuelva y dígalo. Y conoceréis la verdad.
¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios es la verdad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ay, pastora, pero es que yo voy a la iglesia y no siento nada, yo no me siento en libertad. Pastora, pero es que yo cuánto hace que estoy orando y no me siento en libertad. Pastora, pero es que tal cosa y yo no siento libertad, yo no siento libertad. Y empezamos y que no siento libertad. Pero y entonces estás conociendo la palabra, estás declarando palabra cuando oras. Estás recordándole la palabra al diablo cada que oras y haces tu devocional. ¿Tienes palabra en tu corazón para cuando alguien te hace una pregunta? Sí, estás conociendo la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, amados. O sea que nosotros estamos atados porque no conocemos la verdad, porque nos da pereza leer la Biblia, porque nos da pereza indagar, porque nos da pereza instruirnos con la palabra de Dios. ¿Cuántas horas tú le dedicas a la lectura de la palabra diariamente? Por lo menos, amado, como mínimo, tiene que ser 1 hora. Como mínimo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben eso? Vamos a leer, por favor, Josué 24. Josué 24. Entonces, ¿cuál es el primer paso para heredar? ¿Cuál es la primera llave para heredar? ¿Cómo se llama? La primera llave para heredar. La confianza. ¿Cómo se llama la segunda llave para heredar? La autoridad. ¿Y cómo se llama la tercera llave para heredar? Gobierno por medio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Josué 24, versículo 15. ¿Lo tienen, amados? Amén. Dice, aquí está hablando Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Leámoslo todos juntos, la última parte. Vuelva y dígalo, amado. Vuelva y dígalo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ay, que es que yo no pongo prédicas porque mi hijo se enoja de malas. Que es que yo no escucho música cristiana porque mi hijo se enoja de malas. ¿Sabes por qué, amado? Porque nosotros tenemos que instruirlos, nosotros tenemos que avivarlos, nosotros tenemos que ayudar para que nuestros hijos vengan al conocimiento de la palabra. Pero si ellos dicen, ay mamá, qué pereza, usted ya se embobó con eso. Ah, bueno, mi amor, entonces pongamos cualquier otra cosa. Ah, bueno, mi amor, entonces no leemos la Biblia. Ah, bueno, mi amor, entonces no. Yo hago el devocional después solo. ¿Cómo así, amados? Y después lloramos que porque nuestros hijos y que por aquí, que por allí. No, amados, tengamos autoridad, tengamos autoridad. No estoy diciendo que hagamos siempre lo que queremos en nuestra casa, porque los hijos también son dueños de la casa. Los hijos también viven allí, ellos quieren compartir. Pero a ellos no hay que darles siempre la razón, amados. Más adelante ellos se irán de la casa, harán su propia vida, ya se les sembraron los valores, tienen sembrada su palabra, la palabra en su corazón. Ya ellos verán cómo tienen su relación con Dios. Pero en la casa mía, en mi casa, amados, hay que poner orden. El diablo quiere desordenar tu casa. El diablo quiere desordenar tu vida espiritual. Pero nosotros no se lo vamos a dejar, ¿verdad? Y por último vamos a leer, por favor, Hebreos 4.
Vamos a ir a Hebreos 4:12. Amén. Y vamos a leerla todos juntos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva. Volvámosla a leer, amados. Porque la palabra de Dios es y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, amados. Dice que la palabra del Señor penetra nuestra alma y la parte, amados. Porque tiene que partirla, porque nosotros tenemos que desligar el alma del espíritu, amados. Nosotros tenemos que desligar las emociones de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que empezar a seguir a Dios por convicción. Nosotros tenemos que seguir a Dios porque nos nace en el corazón, no porque sintamos o no sintamos. Si nosotros hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón, nosotros tenemos que aceptarlo con todo y palabra, amados, con todo lo que y eso trae, con todo y el fuego del Espíritu Santo. Y si el Señor quiere meter su Espíritu Santo y penetrar en tu vida y partirte y sacarte toda la porquería de allí, y el Señor quiere sacarte toda la basura, y si eso te duele, pues déjalo, porque es la voluntad del Señor obrando en tu vida. Si el Señor quiere partir tu alma, tu corazón, quiere posicionarte en tu corazón, pues déjalo, que duele, sí duele, amado, porque es que estamos desligando la carne. Estamos sacando la carne del espíritu, de lo que verdad vale, amados. Entonces posicionémonos en autoridad y démosle el verdadero valor a lo que de verdad sirve, amados. Un día nos vamos a morir, cada día envejecemos, pero el espíritu se vivifica constantemente. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días Él no te deja ni un minuto, amado iglesia. Él no te va a abandonar ni un minuto. Él siempre va a estar contigo. Entonces, así duela, así no nos guste que el Señor penetre con su palabra. Ay, no, que es que a mí no me gusta leer la palabra porque es que, no, es tan horrible. Yo no la entiendo, me da sueño, me da pereza, me duermo. Es el diablo poniéndote eso para que no la leas. Pero cuando nosotros empezamos a entenderla, cuando nosotros empezamos a aplicarla, amados, a nuestra vida, empieza a haber un cambio, una metamorfosis en cada uno de nosotros, amado. Tú empiezas a cambiar de mentalidad, tú empiezas a sobresalir por encima de tus amigos, de todas las personas, y la gente va a decir: oye, ¿tú por qué estás tan raro? ¿Qué es lo que te pasa? Ya no eres como antes, ya no somos los mejores amigos. Lo que pasa es que yo quiero seguir a Cristo y yo quiero hacerlo de verdad como es.